día de hoy le damos la gloria a Dios y gracias al Señor por la oportunidad que me da de compartir con ustedes la enseñanza de la palabra. Vamos a pedirle primeramente al Señor que nos hable a nuestros corazones, que nos limpie, que podamos tener esas vasijas dispuestas, preparadas para que su palabra llegue a nuestro ser y pueda fluir y podamos también darle a aquellos que lo necesitan. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Alabarte, adorarte, darte la gloria. Fuimos creados para eso, Señor. Tu palabra dice que tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y no importando estas circunstancias que estamos viviendo aún en la iglesia Casa de Consolación, de estar congregándonos cada uno individualmente en nuestras casas, Padre amado Dios, tú estás ahí en medio de cada alma que te busca en espíritu y en verdad, como dice tu palabra, y tú los estás buscando y ciertamente los estás encontrando, Señor, y estás viendo almas, corazones dispuestos a adorarte, a exaltarte, a darte la gloria solamente a ti, Señor. Mientras en otros lugares no hay espacio, mientras en otros mesones no hay espacio, nosotros decimos, ven a nuestra vida, ven a nuestro ser. Inunda de tu luz, Señor, nuestra casa. Dile al Señor, inunda de tu luz nuestra mente, nuestro corazón, el conocimiento de tu palabra sea llenando todo nuestro ser, Padre amado Dios, para poder tener luz en los días de oscuridad, Señor, y aún en los días de mucha luz, Señor, también seguir brillando. Te damos la gloria y la honra a ti por tu palabra viva y eficaz, porque tu Espíritu Santo sabemos, Señor, que nos hablará a través de ella. Te pedimos que dé fruto al 100 por 1 y que renueves la fuerza del que está débil, que traigas vida al que siente que no tiene vida, Señor, y levantes al caído en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El día de hoy la enseñanza lleva por título Oh Santa Noche. La enseñanza llevaría por título un título de una canción de Navidad en francés, pero no lo quise poner así. La original está así. Y yo le contaba a mi esposa que este título de esta canción de Navidad es muy, no solo el título, sino la canción en sí, para mí es de las mejores que hay. La escucho y me mueve mucho el espíritu a adorar al Señor, a darle la gloria al Señor, a decirle, Señor, tú nos llevas a esa humillación. Y quería compartírselas con ustedes, la voy a leer, seguramente la han escuchado en inglés tradicionalmente. Dice así la letra de esta canción. Oh noche santa, las estrellas brillan intensamente. Es la noche del nacimiento de nuestro querido Salvador. Largo tiempo el mundo en pecado y error suspirando, hasta que apareció y el alma sintió su valor. Un estremecimiento de esperanza, el mundo cansado se regocija, porque allá rompe una nueva y gloriosa mañana. Cae de rodillas, oh escucha las voces de los ángeles, oh noche divina, oh noche cuando Cristo nació, oh noche divina, oh noche divina. Un estremecimiento de esperanza, el mundo cansado se regocija porque ahí rompe una nueva y gloriosa mañana. Cae de rodillas, o escucha las voces de los ángeles, oh noche divina, oh noche. Cuando Cristo nació, oh noche divina, oh noche divina. Esta canción de Navidad, escrita por Placide Cappeau, creo que se lee así, es muy reconocida alrededor del mundo y se canta alrededor del mundo. Y quería compartirles primero esto porque describe muy bien lo que sintieron los pastores al recibir las noticias del nacimiento del Salvador, lo que sintieron. Y creo en el Señor de que no solamente sintieron un abrumador sentimiento de que sobrepasaba su corazón o cualquier otro sentimiento al escuchar la voz del ángel y luego las voces de los ángeles cantar y darle la gloria al Señor, sino que también en sus vidas hubo arrepentimiento. Cuando supieron que el Señor Dios Todopoderoso había cumplido su palabra profética en Belén. Hoy quiero compartir con ustedes más allá
del tiempo de Navidad, más allá de esta historia de la que hemos estado hablando durante este tiempo, que como les decía, no sabemos, no hay un dogma establecido de entender qué fecha exacta fue que nuestro Señor Jesús nació. Pero entendemos que si hoy reconocemos que Jesucristo nació, hay algo importante que la iglesia de Cristo tiene que sacar de ahí y reconocer que nuestro Salvador vino al mundo para darnos salvación y vida eterna y darle toda la gloria a Él y reconocerlo en todos nuestros caminos, como lo hemos escuchado también el domingo pasado, y entender de que aún en estos tiempos de Navidad, el Señor es el primero que se debe llevar la gloria, no la fiesta, no la familia, no los regalos, sino el Señor Jesús, quien se debe llevar toda la gloria. Y esa gloria no es de un diciembre 2021, sino de todos los meses posibles y sobre todas las fiestas que tú puedas celebrar. Tu cumpleaños, darle la gloria al Señor. Gracias, Señor, porque me permites vivir un año más de vida y la gloria es tuya. El cumpleaños de un ser querido, un matrimonio. Gracias, Señor, porque esta pareja tú la unes. Gracias, Señor, la gloria es tuya. Reconocerlo en todos tus caminos. Vamos a leer hoy Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Y nos vamos a establecer en el texto de Lucas 2 para la enseñanza. Lucas 2. Lucas y Mateo nos enseñan acerca del nacimiento de Cristo. Lucas nos habla acerca de los pastores. En Mateo escuchamos y leemos cuando los magos de Oriente se acercan y adoran al Señor, luego de un tiempo de haber nacido. Pero Lucas se acerca más al nacimiento de Jesús y podemos entender a través de la narrativa de Lucas de que él habló en su investigación con María, quien le contó todo esto que había sucedido o que sucedía en los primeros capítulos. Ustedes los pueden leer, les invito a que lo puedan leer. Ahí habla con detenimiento de muchos detalles muy hermosos que seguramente su madre, María, le enseñó a Lucas para poder escribirlo y que nosotros lo pudiéramos entender. Y muchos de los estudiosos de la palabra enseñan el Evangelio de Lucas como una de las mejores narrativas que ha habido y que hay aún de ese tiempo, porque especifica muchos detalles, y esto también para aquellos que alguna vez hablen con aquellas personas ateas o que dicen que Jesucristo no existió, que entiendan que muchos de los detalles que aquí aparecen ayudan a establecer a Jesucristo en un periodo histórico exacto y perfecto. Lucas capítulo 2 del 1 al 7 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entendemos entonces que cada una de esas ciudades llevaba o cargaba en sí mismo el reconocimiento de su ancestro, pues superior, por así decirlo, en este caso David, y por eso llega a Belén José. Versículo 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesucristo llegó al mundo a demostrar con toda su vida, y esto es lo hermoso de la vida de Jesús, porque aún su vida y las cosas que hace y lo que hay alrededor de él demuestran la gloria del Señor y reflejan el plan perfecto de salvación para nosotros. Jesucristo llega al mundo a demostrar con su vida la misericordia y gracia y amor del Señor para con la humanidad. Durante toda su vida demuestra una de las características de Dios el Padre para con la humanidad. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 29, leemos: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y aquí hago un paréntesis para todos aquellos que quizá en algún punto de su vida dicen:
no me siento que estoy bien preparado, no siento que he tenido oportunidades para salir adelante, para estudiar, para tener maestría, doctorado, para hacer todas estas cosas que el mundo te dice como o te muestra como referencia de una vida de éxito. El Señor te dice que lo más importante es que tú eres su hijo. Y como su hijo está llamado primeramente a llevar las buenas nuevas de gran gozo a todo aquel que la necesita, está llamado a ser luz y luz del mundo en tu casa, en tu familia, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, en el lugar en donde él te ponga. Y para él eso es éxito, para él eso es lo más grande. Muchos, según la carne, no son tan sabios como lo diría Pablo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí te habla en el versículo 29 el propósito por el cual él hace esto: que nadie se jacte en su presencia, porque no hay poderoso, no hay alto, no hay rico, no hay multimillonario que sea más grande que el Señor. Y nosotros le damos toda la gloria al Señor y reconocemos que hemos sido sacados de lo más bajo, de lo más humilde, de lo más pobre quizá, de el barro, de lo sucio, para mostrar y demostrar que Él es más poderoso y Él es fiel. Mi hermano, la palabra de Dios nos enseña que del barro el Señor creó al hombre. El barro. Nos enseña que Abraham lo saca de Ur, de los caldeos, y de una sola persona empieza a crear una gran nación. Nos enseña también la palabra que a un esclavo y encarcelado lo convierte en gobernador de Egipto imperial. Estamos hablando de José. A un desterrado lo transforma en un líder de millones, y ahí estamos hablando de Moisés. A un niño despreciado lo convierte en rey de Israel, y estamos hablando de David. A cada uno de los profetas que tú puedas leer en la palabra del Señor, los coloca rodeados de gente que no les creía. Y luego su palabra se cumplió en ellos. El Señor tiene esa característica y Él te ha rescatado de lo profundo para hacer brillar su luz en ti. Entre esas promesas, la de su nacimiento respalda aún la naturaleza del Señor con el propósito divino en el hombre. Y vamos a leer varios puntos, vamos a entender varios puntos que nos enseñan acerca de cómo el Señor demuestra cada vez más, a través aún de su nacimiento, que Él usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Primer punto, nace de una virgen. Isaías capítulo 7:14 nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Una virgen, una mujer que para la sociedad judía no tenía ni voz ni tenía voto. Tal vez esta mujer era reconocida por su pureza, eso sí lo debemos entender, pero nada más. No tenía voz, no tenía voto. Si nunca se casaba, siempre iba a estar a expensa de su padre, sirviéndole en su casa. Ese es el ejemplo de la Virgen. Y Dios escoge una virgen para poder entonces traer al Salvador. Segundo punto, no vino a familia de ricos. Muchas de las cosas y muchas de las enseñanzas equívocas durante mucho tiempo que nos han hablado acerca de la superprosperidad o la prosperidad de la palabra de Dios, han enseñado erróneamente que el Señor Jesús nació en una familia pudiente, diciéndonos que pues, el carpintero en esa época era similar a alguien de mucho dinero. Y la verdad es que no era así. José no tenía mucho dinero y se nos lo demuestra muchas veces en la palabra. Una de ellas es cuando José llega a Belén y no encuentra un lugar donde María pueda nacer. Si fuera pudiente, si tuviera dinero, pudiera entonces pagar un mejor lugar, una casa. Si tú estudias acerca del contexto histórico de Belén o el contexto histórico de Israel en esa época, la arquitectura nos demuestra que habían casas pobres.
Y habían casas también, o casas normales, y habían casas de ricos. Y en ningún momento nos habla o se nos asemeja estos lugares a lugares de ricos. Y eso es solamente uno de los puntos, porque el Señor también nos muestra, y Jesucristo habla muchas veces de que Él no tenía lugar donde dormir, muchas veces cuando estaban con los discípulos, y el Señor sí recibía bendiciones de muchas personas. No obstante, debemos entender que no vino a una familia de ricos. Esto no es para avergonzar a los ricos, mi hermanos. Esto no es para decir que son malos. Esto es para reconocer la mano de Dios en aún el nacimiento del Señor Jesús, cuando nos dice, Él usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Cualquier otra persona en el mundo podría decir, seguramente el Salvador del universo tenía que nacer en una cuna de ricos, tenía que nacer en un lugar en donde las personas le rindieran homenaje de todas las maneras posibles, dándole dinero, en una cuna literalmente de oro, quizá llena de diamantes, pero no fue así. El Salvador del mundo, el creador del universo, nace en un pesebre. 3. Desde su nacimiento fue menospreciado Jesús, colocado en un pesebre, el lugar en donde los animales comen, porque no había espacio para ellos en el mesón. Es decir, nadie quiso ceder puesto para que una mujer embarazada, quizá gimiendo, llorando y sufriendo, pronta a dar a luz, pudiera hacerlo en buenas condiciones. Esto es tremendo porque si nos contextualizamos y entendemos, si vemos el momento, la escena, este hombre José preocupado por María, María está a punto de dar a luz, gritando, las mujeres cuando van a parir gritan, sufren, lloran, y las personas viendo alrededor y nadie ayudaba. El mesonero quizá le dijo, bueno, ok, colócate ahí. Podríamos de pronto ayudar a la parte del mesonero diciendo, bueno, él nada más le daba el lugar a las personas que le pagaban. Pero no era así. Él pudo haber hecho alguna otra cosa. Pero fue menospreciado aún al momento de su nacimiento, colocado en un pesebre. Y eso nos demostraba que el mundo va a ser así. Más adelante, cuando vemos a Jesús juzgado por los fariseos, por los ricos, por los publicanos, por las personas que tenían mayor dinero, juzgado, menospreciado, señalado, no le creían que él era el Hijo de Dios, no aceptaban los milagros que eran evidentes, los enfermos sanados, y esto era diario, los endemoniados liberados, los ciegos recibían la vista, los mudos hablaban, los que no podían caminar caminaban y veían la gloria de Dios y lo menospreciaban aún y decían, no. Hermano, muchas veces aún nosotros hemos menospreciado al Señor. Y nosotros no solamente, sino el mundo entero hoy en día menosprecia al Señor. Y nuestra cultura pareciera que va hacia un punto en donde el menosprecio del cristianismo y la figura de Cristo va a ir multiplicándose. Pero damos la gloria al Señor. Y ahí donde estás, dile gracias, Señor, porque me escogiste como ese pesebre para estar, Señor, en mi corazón, para darme vida. Me escogiste, me llamaste, tuviste misericordia de mí. Mi hermano, si tú crees, si tú estás escuchando esta palabra y estás creyendo esta palabra, es porque el Espíritu Santo de Dios ha tenido misericordia de ti para poder entrar a tu casa, a tu corazón, para darte luz. Punto 4. Aunque el Viejo y el Nuevo Testamento le atribuyen a los pastores un gran personal honor a estos hombres y mujeres de esta ocupación, porque ya vamos a leer ahora cuando los pastores reciben las noticias de los ángeles. Los pastores en el Nuevo Testamento era diferente. Recordemos que Roma gobierna este sector. Y lo más importante de la economía ya no era el pastoreo, sino el mercado. Por lo tanto, los pastores ya no tenían tanto valor económico en esta cultura como lo tenían en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos a un Abraham que era pastor, vemos a la familia de Israel que era pastor, de Jacob, vemos a todos ellos que eran pastores, Moisés que fue pastor, y tenían mucho dinero, pero en el Nuevo Testamento no era así. Y los pastores
de la era del nacimiento de Cristo parecen ser menos apreciados en la tradición judía. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20. Lucas 2, versículo 8 al 20. Dice así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Mira, mi hermano, lo que era menosprecio, lo que fue obra de menosprecio, terminó siendo obra de glorificación para el Señor Jesús. Porque de esa manera era más fácil encontrar a Jesús en el lugar donde ellos lo querían buscar. Porque el ángel no les dio un lugar específico, pero ellos llegaron y al ver obviamente a un niño en un pesebre, lo cual es una cosa que no se ve, dijeron definitivamente esto es señal del Señor. Así contigo, mi hermano, los que te verán cuando el Señor haga la obra que Él tiene para ti, dirán definitivamente esto es señal y obra del Señor. Porque fuiste menospreciado, porque fuiste apartado, porque fuiste señalado, porque quizá te dijeron tú no puedes, tú no vas, pero el Señor sí te ha dicho que puedes, si el Señor te ha dicho que vas, si el Señor te ha dicho que harás, entonces créelo, porque el Señor se glorificará en tu vida. Y esos pastores lo vieron en ese pesebre. Y dice después, el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y esto cuando lo dieron a conocer, el versículo 17 y 18 nos enseña que no solo fue a María y a José, sino también a las personas que estaban ahí en ese lugar, porque de hecho tenían que haber personas. Cuando nosotros hablamos del pesebre, el pesebre en una casa se dividía, estaba en una de las mitades de la casa. Las casas eran como un cubo cuadrado. La otra mitad era donde estaban las personas durmiendo, vivían, comían, ¿verdad? Y el pesebre donde estaban los animales. Las casas eran así. Y las personas que estaban en el otro lugar del mesón escucharon por primera vez entonces las buenas nuevas. Y el evangelio se empezó a nacer en ese punto en que los pastores le hablaron a esas personas que el Señor había cumplido su promesa y su profecía. Dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ahí vemos también, hay un paréntesis, vemos también cómo entendemos que María habla luego con Lucas y le cuenta todas estas cosas que los otros evangelistas no nos hablan. El versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto y cómo se le había dicho. La gloria del Señor. Y los ángeles le cuentan a los pastores que iban a encontrar al Rey del universo, al Salvador del mundo, a Jesucristo en un pesebre. Y eso muestra la gloria del Señor. Pero entonces también tenemos a estos pastores menospreciados, a estos hombres que de noche ya estaban sucios, no se habían bañado. Y aquí vemos también la comparación entre los fariseos, entre los sacerdotes, entre los altos cargos de los israelitas, comparándolos con los pastores, hombres que quizá eran mal hablados, hombres que eran sucios, que eran quizá no tenían normas en la mesa al momento de comer, eran diferentes en cuanto al aspecto social, no serían seleccionados en una corte de un rey, pero el Señor dijo, estos son los que yo voy a mandarlos para alabar a Jesucristo en su nacimiento. Baptist Press
dice lo siguiente, quería compartirles esto. Los rabinos que produjeron la literatura talmúdica, escrita alrededor del 200 y el 500 antes de Cristo, pero con tradiciones orales desde antes, durante y después de la vida terrenal de Jesús, frecuentemente consideraban a los pastores como deshonestos y propensos a violar la ley judía. De la misma manera, Filón, sabio judío en Egipto y contemporáneo de Jesús, escribió que los pastores son considerados alevosos y afrentosos. Eran hombres diferentes, como tú y como yo. Eran hombres menospreciados, eran hombres apartados de la sociedad. Hombres difíciles de controlar. Y aún así, temerosos de Dios. Y aún así, le creyeron a Dios. Y aún así, recibieron la palabra de Dios con gozo en sus corazones. Esa es la tierra que Jesucristo más adelante hablaría, de la cual Jesucristo más adelante hablaría. Que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, y la semilla al final cae en buena tierra. Esa es la buena tierra. Esa es la buena tierra, tú, mi hermano, la buena tierra. Humilde, entregado al Señor, reconociendo mis debilidades, reconociendo lo que soy, pero reconociendo también que lo grande que tengo en mí es Él en mi vida. Que lo fuerte que tengo en mí es su fortaleza en mi vida. Hombres diferentes, difíciles de controlar, como tú y como yo, pero aún así temerosos. La primera anunciación a aquellos de fuera de la familia no fue al establecimiento sacerdotal en Jerusalén, o a aquellos de la casa real de Herodes, o a los ricos terratenientes de Judea, sino en vez de eso fue a estos comunes pastores a quienes la tradición rabínica había manchado. Quinto punto que vemos de cómo el Señor demuestra que aún a lo vil y lo menospreciado escoge el Señor. Una viuda, luego a los 8 días de Jesucristo haber nacido, lo mira en el templo y habla y glorifica al Señor y profetiza. Dice, cuando lo iban a presentar en el templo, es usada por Dios para profetizar sobre él. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Lucas 2, 36 al 38 dice. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. El versículo 38 dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Una viuda. ¿Saben? Las viudas muchas veces eran menospreciadas en la cultura judía, porque no tenían cómo sobrevivir económicamente porque su esposo había muerto. Porque si no tenían hijos, no tenían poder. Igual, así como las vírgenes que te conté, no tenían ni voz, ni tampoco tenían voto. Pero esta mujer dijo, mi fortaleza viene del Señor. Y se embarcó en toda una vida, dice aquí, 84 años. Toda una vida de ayunos y de oraciones en el templo constantemente, dice la palabra, sirviendo de noche y de día en este lugar, con ayunos y oración. Y el Señor le da la bendición de reconocer al Mesías a los 8 días de nacido que iba a ser presentado en el templo. Y entonces lo ve y le da gracias a Dios y habla del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Sexto punto que también observamos de esto. En una noche es que nace Jesús. No de día nace el Salvador. Cuando hay más oscuridad, en el momento más oscuro, nace la luz más grande de toda la historia. Su luz opacó todas las tinieblas, no solo esa noche, sino durante toda su vida y para la eternidad. Isaías 9 del 1 al 2 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria al camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
La luz verdadera de Jesús resplandeció sobre esa tierra, en medio de la oscuridad más grande. Y si hablamos de oscuridad, no solo de noche, sino de un momento muy difícil para el pueblo de Israel, donde estaban siendo sometidos por los romanos, en donde no podían tener libertad de culto plena, sino controlada por ellos mismos, en donde se había perdido la profecía, en donde en ese tiempo se había perdido la fe verdadera y pocas personas estaban esperando en los planes y propósitos del Señor. Ahí llegó Jesús. Punto 7. Nosotros, que fuimos llamados fuera del pueblo de Israel, nosotros, los gentiles, encontrados en un principio inmundos, sin derechos, fuimos llamados a ser sus hijos. Juan capítulo 1, versículo 11 al 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, como en ese mesón no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ti y a mí, tú que escuchas en esta mañana, tú que le recibes y abres tu corazón a él y le dices: Señor, entra en mi vida, llena mi ser con tu luz, llena mi ser plenamente, Señor, con tu paz, príncipe de paz. Isaías 9:6 dice: porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo nació para glorificar también al Padre en su palabra y en esa característica de levantar, de llamar lo que no es como si fuese, de sacar de la oscuridad la luz, de hacer de la nada todo, de tomar al hombre miserable y colocarlo en alto, de levantar al pobre. Esa es la característica de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que Él también quiere que tú entiendas hoy, de que Él tuvo misericordia de ti, de que en tu pecado Él te ha llamado, de que en medio de tu debilidad Él se ha hecho fuerte y te está levantando y fortaleciendo. Ahí donde estás, dale la gloria al Señor en esta mañana y dile: gracias, Señor. Así como los pastores que recibieron esas buenas nuevas, hoy recibe estas buenas nuevas que hemos escuchado y entendemos hoy que Él ha sido misericordioso para con nosotros, que Él ha sido amoroso y su gracia nos ha sostenido. Su misericordia nos levanta. Él nos ha llamado por nuestro nombre y nos ha señalado y nos ha dicho: ven a mí, venid a mí todo el que está trabajado y cargado. Tú que has estado trabajado, tú que has estado cansado, tú que eres débil, tú que eres señalado por la sociedad y menospreciado. Tú estás llamado a ser su hijo. Hoy en día, Jesucristo lo es todo para nosotros. Todo. Y ese sentimiento de humildad es el sentimiento que más adelante Jesucristo diría en el Sermón del Monte, cuando dijo: es necesario ser pobre de espíritu. Ese sentimiento de entender que yo no valgo nada si el Señor no está en mi vida. Entender de que sin Él no puedo ser nada. Que Él es mi todo. Hermano, la canción que les mostré al principio, que les leí, de Placide Cappeau, tiene una característica importante. Este es el único villancico que no fue escrito por un creyente. Esta persona, Placide, no era cristiano. Él era un judío. Y la persona que le ayudó a escribir la composición musical tampoco era creyente. De hecho, Placide al final de sus días decidió separarse de la iglesia cristiana y volverse al socialismo y confesar el socialismo como su credo. Mi hermano, lo increíble de esto es cómo el Señor, aún en medio de esto, transporta y lleva su mensaje verdadero a las personas que lo necesitan. Ciertamente ese mensaje lo colocó Dios para avergonzar a los sabios, para que su luz brillara en todo tiempo y sobre toda persona. No sabía este dato, lo investigué y me sorprendió, porque cada vez que escucho esa canción, el Señor me habla a mi vida y me recuerda de que así como los pastores quizás se postraron
en sus rodillas al escuchar las voces de los ángeles, llenos de temor. Así también el Señor nos recuerda y el Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados, al reconocer la grandeza, el poderío y la gloria del Señor en nuestras vidas. Y como el Señor siempre se lleva toda la gloria, esta canción que glorifica el nombre del Señor Jesús fue la primera canción cantada en la radio en la historia de la humanidad. Para el Señor es toda la gloria, la honra y la exaltación. Ahí donde estás, dile: Padre, gracias, Señor, porque yo hoy reconozco que fui vil, fui menospreciado, que soy barro, Señor. Reconoce ahí en esta mañana la necesidad de Jesús en tu vida. Sabes, la salvación es eso. La salvación es reconocer que somos pecadores, reconocer que nuestras obras, nuestros actos, nuestros intentos son insuficientes para alcanzar la gloria del Señor. Es reconocer que nosotros sin Él somos nada. Quizá eres como ese pastor que las personas te ven de lejos, huelen a feo, huelen a ovejas, están lejos porque están descuidando ovejas nada más. Quizá tan apartado. Pero el Señor hoy te llama y te dice: ven a mí, tengo una señal para ti. Encontrarás en el pesebre al Salvador. El Señor te está guiando a la salvación, no importando que seas barro, no importando que en estos momentos te veas tú como una piedra de carbón. El Señor tiene el poder de convertir ese carbón en un diamante perfecto para su gloria. Él tiene el poder de convertir ese barro en una vasija hermosa para su obra. Te damos toda la gloria a Jesucristo, porque tú sacas de la oscuridad la luz. Porque tú sacas, Señor, de lo peor y glorificas tu nombre en medio de eso. Porque tu palabra lo dice una y otra vez, que en medio del pecado sobreabunda la gracia, Señor. Padre, porque tú utilizaste a una persona como Ciro, Señor, para glorificar tu nombre poderoso, Señor, para darnos a entender que tú haces como quieres. Y los reyes de la tierra, como diría Nabucodonosor, también, Señor, tiemblan ante tu voluntad, Señor. Adora al Rey de Gloria en esta mañana. Así como los ángeles adoraron al Señor en ese nacimiento, en ese momento, adora al Señor, dile gracias por tus maravillas. Gracias porque no mereciéndolo, Señor, tú me llamaste. Me has llamado tu hijo, Señor. Me has llamado a ser tu hijo, Señor. No lo merezco, no lo merecía. Y aún así tú me llamaste a ser tu hijo. Gracias por tu palabra, porque es viva, porque aún después de 2020 años y más, Señor, tu palabra aún, Señor, aún, Padre, es viva y eficaz y cortante y es como espada de doble filo y ha penetrado en mi corazón hoy y me ha hecho entender, Señor, de que sin ti soy nada, Señor. Sabes, una de las obras del Espíritu Santo es llevarnos a entender y a reconocer que sin Jesucristo no podemos avanzar, que Él es la única razón de nuestra vida. Y ese es el propósito de Él en tu vida, mi hermano, que reconozcas y que sepas que Él tiene que ser el primero en todo momento, no solo en un tiempo, no solo en una estación, en un mes como diciembre, sino en enero del 2022, en febrero y en cada uno de los meses que vendrán en el próximo año. Es donde está, dile al Señor, te entrego el próximo año, porque es un año que es verdaderamente menospreciado. Es un año en donde las personas no se atreven a dar buenos propósitos, Señor, en donde no se atreven a dar buenos dictámenes, Señor, pero tu palabra nos enseña, Señor, que tú nos llevarás de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Eso significa que vendrán situaciones difíciles. Eso significa que vendrán guerras, vendrán batallas, pero tendremos victoria en ti, Señor. Tendremos victoria en ti porque tú venciste en la cruz del Calvario. Y no solo en la cruz del Calvario, sino en ese pesebre. Porque aun cuando luego, Señor, Herodes mandó a matarte, Señor, tú venciste. Porque había un plan, un propósito que se cumplió para darnos salvación, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú eres fiel. Gracias te damos, Señor, porque tú usas a lo vil, lo menospreciado,
para avergonzar a los sabios y para ayudarnos a entender que tú eres Dios, sobre todo Dios, y Rey, sobre todo Rey, y gobiernas. Abrimos nuestro corazón a ti. Dile al Señor, abro mi corazón a ti, plenamente, Señor. Quizá haya muchas personas a mi alrededor que no te reconozcan. Quizá he hablado a personas de ti y no creen en ti, Señor, pero hoy abro mi corazón a ti. Te entrego mi vida. Te entrego todo mi ser. Quizá si no lo has hecho, te invito esta mañana a que le digas al Señor Jesús. Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Te entrego mi corazón. Entra en él. Mora en él. Como dice tu palabra, cena conmigo, Señor. Tú estás a la puerta y llamas. Si alguno oye tu voz, tú entrarás en él, cenarás con él y él contigo, Señor. Llena, Padre amado Dios, cada persona que está en esta mañana escuchando tu palabra, de ti más y más. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana y tu palabra viva y eficaz. Amén y amén.